escuchando, adelante. Y así será esta compañía. Buenas noches, maestras, colegas. Mi nombre es José y soy jovial. Ah, muy bien. Mi nombre es José y soy jovial. Excelente. Maestra Carmen. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Carmen y soy una cuentacuentos de mis niños. Muy bien, mi nombre es Carmen y soy cuentacuentos. Ok. Adelante, maestra Carito. Carito Roque. ¿Puedes encender tu audio? Y ahora sí. Buenas noches a todos, soy Carito y soy carismática. Muy bien, soy Carito y soy carismática. Excelente, gracias. Maestro Junior, adelante. Buenas noches, maestra. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Junior y soy justo. Muy bien, mi nombre es Junior y soy justo. Excelente. ¿Alguien más quisiera compartir su nombre y una característica con la primera letra de su nombre? ¿Alguien más se quiere presentar en la sala? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David y soy dinámico. Ya, mi nombre es David y soy dinámico. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Juan y soy jovial. Mi nombre es Juan y soy jovial. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Maestro Roland, ¿ya participó? No, veo ahí su manito levantada. Buenas noches, maestra. Me llamo Roland y soy responsable. Roland, me llamo Roland y soy responsable. Excelente. Maestro Noé. Buenas noches, soy Noé y soy noble. Soy Noé y soy noble. Muy bien, Noé noble. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? Muy bien, entonces, esta es una estrategia, por ejemplo, para romper el hielo también con sus estudiantes, cuando quieren conocerlos de una manera divertida, ¿no? Y pueden hacerlos como que pensar un poquito también. Maestra Ruth, a ver, con usted terminamos esta parte de la presentación. Buenas noches, colegas. Soy Ruth y soy respetuosa. Soy Ruth y soy respetuosa. Excelente, excelente. Muy bien, entonces con eso vamos cerrando. No sé si por ahí veo alguna manito más levantada. Ya, ok, ya no veo más. Quedamos en que el día de hoy podíamos exponer alguna idea de proyecto, pero esta vez, como es nuestra última sesión de clase y quiero primero compartirles como esta metodología o esta estrategia, esta metodología del Design Thinking para que puedan tenerla como herramienta si quieren empezar como a crear proyectos de innovación también, ¿no? O si quieren como testear sus ideas o sus iniciativas creativas. Voy a empezar primero con la parte teórica, presentando la propuesta, explicando las técnicas o las herramientas que tenemos en esta metodología. Y cuando terminemos, nos va a quedar un espacio en el que vamos a poder conversar sobre sus ideas de proyectos, ¿no? Y vamos a ir tal vez perfecto o sugiriendo, ¿bien? Entonces, el día de hoy me voy a permitir compartirles el PPT. Ahora les comparto.
Cuéntenme si se ve, por favor, completa la PPT. Se ve, ¿verdad? Sí, maestra, se ve. Perfecto, listo. Muy bien. Ahora me gustaría que me contaran, tal vez en algún lugar o en algún momento han escuchado hablar sobre el design thinking o pensamiento del diseño. ¿Alguien ha escuchado sobre esta metodología? ¿A alguien le gustaría compartir algo que ha escuchado o sabe de este proceso? ¿O qué creen en todo caso que es el design thinking? ¿No? ¿Nadie? Buenas noches a todos. Soy Iris. Buenas noches, maestra Iris. Te Respecto a escuchamos. esta metodología, pues se utiliza para innovar. Ya, para innovar. Muy interesante que nos ayuda pues a solucionar problemas, ¿no? Acercarnos tal vez a la solución, por ejemplo, si trabajamos con otros estudiantes. Y nos permite pues tener una diversidad de alternativas, ¿no? Porque tiene una fase de idear y entonces ahí, de acuerdo al problema que se está tratando de solucionar, entonces se puede tener una diversidad, como repito, de alternativas de solución a esa necesidad o a ese problema. Y también tiene otra etapa, una fase donde podemos llevar a cabo o prácticamente ya llevarlo a representarlo en algo, alguna de las alternativas, ¿no? Que se puedan elegir, obviamente la que se pueda solucionar, la más acertada, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me interesaría pues también el día de hoy conocer un poco más sobre esa metodología que nos ayude a nosotros a proyecto innovador, ¿no? Esa es mi participación. Muchas gracias. Excelente, maestra Iris, muchísimas gracias. En efecto, es una estrategia que nos ayuda como a diseñar respecto a muchas ideas que podamos tener o a una sola, en la que podamos profundizar y testear si realmente esa idea que tenemos es acorde a la solución más cercana o viable del problema, ¿ya? Entonces, en inglés es design thinking, en español es pensamiento del diseño. Digamos que trata de retratar cómo funcionan los diseñadores al momento de crear un producto nuevo, ¿ya? Un producto o un servicio nuevo. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué es el design thinking? Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. En este caso, el portal de Design Thinking en español define el Design Thinking como un método que me permite generar ideas creativas, innovadoras, ¿no? Que pueden generar un cambio o una transformación y que centran su eficacia en entender el problema, en entender al usuario para finalmente poder darle una solución, ¿ya? ¿Quiénes lo utilizan? Y les cuento aquí un poquito como en la actualidad este tipo de método es muy usado. Dice, según Tim Brown, actual CEO de IDEO, antes de continuar, es la empresa que tiene como bandera este método, ¿no? Y es la primera que lo implementa y ahora es una consultora del Design Thinking también, ¿ya? El Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores, las necesidades de las personas
con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como una gran oportunidad para el mercado. Muchas empresas usan el design thinking. Sin embargo, nosotros lo podemos trasladar a cualquier campo donde estemos desarrollando un producto, un servicio. En este caso, en nuestros proyectos de innovación, desarrollamos un producto, ¿no? Para solucionar un problema real de nuestra escuela, ¿no? La misma idea que va en el objetivo central y que hemos venido analizando y estudiando todas estas sesiones es ese producto, ¿bien? ¿En qué consiste el proceso del design thinking? Tiene 5 etapas o 5 fases, como le llamamos dentro de este método. La primera fase es la fase de la empatía. Luego viene la fase de la definición, la fase de la ideación, la fase del prototipado y la fase del testeo. Ya más o menos van identificando en qué consiste cada una de las fases por sus nombres, ¿no? Digamos, ¿qué será la empatía? Que es el primer paso o la primera fase de este método del design thinking. Vamos a ver. El proceso del design thinking se compone de 5 etapas. Es un proceso iterativo, no es lineal, puesto que es un proceso que sirve para abordar retos complejos compuestos por los llamados wicked problems o problemas perversos, problemas que son complejos de definir y resolver, y que se irán descubriendo a lo largo de la puesta en práctica del proceso del design thinking. En cualquier momento podrás dar pasos hacia atrás o hacia adelante en el proceso si lo ves oportuno, saltando incluso a fases no consecutivas. Comenzarás recolectando mucha información, generando una gran cantidad de contenido que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en que te encuentres. Por ejemplo, yo vuelvo aquí a este mapa. Yo voy a recolectar mucha información en la fase de empatía, que es la primera fase, y que más o menos tiene que ver, haciendo el símil a lo que ya hemos venido trabajando, al recojo de la información para construir el problema, ¿no? Porque recuerden que el problema lo definimos, pero luego tenemos que justificarlo, ¿no? Y dentro de esa justificación está un poco, o la descripción, está un poco los datos, las características de ese problema. En esta primera fase de empatía vamos recogiendo esa información, la información de los usuarios también. Luego vamos a la fase de definición, donde la información ya está como más clara. Luego, con esa información ideamos, con esa idea que tenemos, vamos a hacer un prototipo y luego de ese prototipo lo ponemos a prueba con el usuario. Y eso es el testeo. ¿Qué quiere decir que en el proceso de design thinking podemos saltar de una fase a otra independientemente si va en secuencia o no? Que si yo estoy en el testeo y me dice el usuario, ¿no? Digamos, a un pequeño grupo, yo le digo, este es mi producto, esto es lo que quiero hacer en mi proyecto, y lo pongo en práctica o sobre la mesa para que ellos lo usen. No, mira, esto me parece muy aburrido, los colores no llaman la atención, aquí hay algo que no puedo manejar, ¿no? Creo que esto no se entiende. En esa fase del testeo yo regreso y puedo regresar a la fase del prototipado porque mi modelo lo hice mal, o puedo regresar incluso a la fase de ideación porque la idea en sí no está satisfaciendo a mi usuario y la reconfiguro y vuelvo a saltar al testeo pasándome el prototipado, por ejemplo. Y solo como idea la pongo a prueba. Y de ahí regreso al prototipado a construir, ¿ya? Entonces, de esa manera uno puede saltar en estas fases del design thinking, por eso es que ha tenido tanta acogida y tan buen resultado, porque puedes tener una idea, luego la construyes, la pones a prueba y si no funciona, te regresas a una de las fases, recoges más información y la vuelves a hacer. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el design thinking. Vamos a ver ahora las fases. ¿Cuál es la fase de empatía? Y esta es la primera fase que quiero presentarles y después de esto vamos a conversar un poquito. El proceso de design thinking comienza con una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando y también de su entorno.
personas en general, clientes, empleados, maestros, etc. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. Entonces, justamente la fase de empatía se llama así porque la empatía como tal te permite o te dice que tienes que ponerte en el zapato del otro, ¿no? No necesariamente que lo sientas como él, pero que lo entiendas, ¿no? Que si tú estuvieras en su lugar, ¿qué pasaría? Ya, la primera fase y la fase de empatía del Design Thinking es eso. Voy a recoger información y voy a comprender la necesidad de mi usuario como si yo fuera el usuario. ¿Bien? Ya, Cecilia, ok. Ya te entendí que es la fase de empatía. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo comprendo esa necesidad? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para eso? Hay diferentes herramientas dentro del Design Thinking por cada una de las fases que podemos utilizar para recoger esta información y comprender las necesidades de los usuarios implicados. En esta ocasión, yo solamente les voy a compartir una herramienta por cada fase, porque bueno, el tiempo a veces no nos queda corto, pero vamos a ir conversando sobre cada una para más o menos darle forma y entenderla a partir de los ejemplos. Así que muy atentos, por favor. Esta es una técnica para recolectar información en la parte de empatía. Bien, se llama la técnica de la preparación de la entrevista. Recuerdan que nosotros conversábamos cuando hablábamos de los beneficiarios y hablábamos del problema, de recoger esta información y por ahí un maestro me decía, ya, pero ¿con qué métodos hago mi diagnóstico? ¿Con qué herramientas hago mi diagnóstico? ¿Qué utilizo para recoger información? Y yo le decía, maestro, pero usted puede hacer grupos focales, puede hacer entrevistas cualitativas, entrevistas más cerradas, ¿no? En esta fase de la empatía del Design Thinking es donde utilizamos esas herramientas. Y una de esas herramientas es la preparación de la entrevista. No la entrevista en sí, sino la preparación de la entrevista. Miren, aquí está técnica, preparación de la entrevista, se usa en empatía. Ya, ¿qué cosa tiene que tener la preparación de la entrevista? Esto es como un esquema o como una plantilla, ¿no? Primero necesito una introducción. Luego necesito como un calentamiento, hacer preguntas simples para la persona, sea el estudiante, sean los colegas, etcétera. Y ya luego genero preguntas mucho más profundas que pueden ser abiertas, ¿no? O semiestructuradas de repente. Entonces, aquí voy a parar un momento y voy a hacer las dos preguntas respectivas. Primero, ¿se entendió qué es el Design Thinking como método y la primera fase de empatía? Y segundo, ¿cómo ustedes plantearían o usarían esta herramienta? Podemos responder a cualquiera de las dos preguntas o si tienen alguna consulta o duda sobre esta fase, también pueden abrir sus micrófonos. ¿Se entendió esta primera fase? ¿Quedó clara? Maestro Roberto, adelante. Mi Cecilia, sí, pues, entendí que la fase de empatía, que la primera fase, tiene una técnica que es la técnica de la preparación de la entrevista. Que la entrevista tiene tres partes: introducción, preguntas simples y unas preguntas más profundas, como dice, que son abiertas o estructuradas. ¿Qué son estructuradas? O sea, que son para marcar o... Ajá. Sí. Sí. Por ejemplo, a veces las semiestructuradas son, ¿te gusta tomar café? Sí, no, ¿por qué? O sea, tienen la mitad, ¿no? De ser como cerradas, o sea, te obligan a marcar un sí o un no, pero también te obligan a expandirte en el por qué. A ver, un motivo. Esas son preguntas semiestructuradas porque tienen una respuesta, tienen parte de respuesta cerrada y parte de respuesta abierta, ¿no? O sea, son preguntas mixtas. Ahora, una pregunta cerrada sería, o estructurada sería, ¿te gusta el café? Sí, no. O, por ejemplo, no sé, pues, ¿te gusta ver la puesta de sol en la playa o en el campo?
¿no? Y tú tienes que marcar una de las dos sí o sí. Esa es una pregunta cerrada, porque no tienes otra opción. O sea, ¿es uno o es lo otro? Y una pregunta abierta es como más, ¿por qué te gusta mirar la puesta de sol en la playa? ¿O por qué te gusta mirar la puesta de sol en general? Esa es Y una esta es una pregunta abierta pregunta, porque es subjetiva. pero es profunda porque ya indica que hay que dar más explicación y ahí va conociendo uno cuál es la forma de ser de la persona que está haciendo entrevista. Así es. Sí, depende de cuál sea el objetivo, ¿no? O sea, qué es lo que queremos recoger. Yo quiero saber si mi público objetivo o mi beneficiario o mi usuario le gusta el café o no, simple y sencillo. La pregunta será, ¿te gusta el café? Sí o no. O yo quiero saber dónde ellos prefieren pasar su año nuevo, en la playa o en un club social, ¿no? Y les doy las opciones. Ahora, ya sé dónde le quieren pasar. Ahora le quiero saber por qué. Y empiezo a hacer preguntas más abiertas, ¿no? ¿El club social te parece entretenido en Año Nuevo? ¿Por qué? ¿O por qué te parece entretenido en Año Nuevo el club social, no? Es una pregunta más abierta. En este caso, cuando hablamos de los estudiantes, por ejemplo, vamos a traer a colación este ejemplo que ponía la maestra Betjelisa de su proyecto producción de textos, ¿no? Mis niños tienen dificultad para producir textos, ¿no? Y ella era la maestra de tecnología y trabajaba junto o trabaja junto con sus maestros de aula, ¿no? En el área de comunicación. Ok, yo quiero recoger información de esos niños para saber de repente lo que yo estoy pensando sobre que ellos no pueden producir bien textos no es la situación completa y hay más cosas. Aquí podrían salir de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo ubicaría la información en una entrevista a los estudiantes para recolectar datos sobre por qué ellos tienen dificultades en producir textos? Y aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué pondrían ustedes en la introducción según la descripción? No sé, creo que se ve muy chiquito. Voy a tratar de agrandar. Creo que no se agranda. En la introducción dice, preséntate y explica a qué se debe la entrevista, ¿no? Acuérdate que cualquier respuesta es correcta y que puede responder de la manera que quiera, ¿no? Hazlo sentir cómodo. Entonces, ¿cuál podría ser la introducción? ¿A alguien se le ocurriría una introducción de esta entrevista? ¿A alguien le gustaría compartir cómo podría ser la introducción de esta entrevista, tal vez usando el ejemplo que les coloqué de producción de textos? ¿Qué le pondrían a la introducción de su entrevista en general? ¿Alguien? Ya, por ejemplo, aquí en la parte de la introducción le podríamos colocar, el saludo y una explicación del sentido de la entrevista. Por ejemplo, muy buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días, queridos estudiantes. La presente encuesta o la siguiente encuesta me va a permitir recoger información valiosa de ustedes, ¿no? Soy el profesor de Ciencia y Tecnología, soy el profesor de Comunicación. Y en esta entrevista ninguna respuesta es incorrecta, ¿no? Todas son válidas, por ejemplo. Espero contar con su apoyo. Punto. Se acabó. Esa es la introducción de mi entrevista. Entonces, ustedes no solamente la van a leer cuando se la repartan al estudiante o le hagan la entrevista al estudiante, sino que él también la puede leer si tiene el guión impreso, ¿no? Luego, en la parte del calentamiento, ¿qué consideramos que va en esta parte de la entrevista? En esta segunda parte. ¿Logran leer? ¿Qué iría en esta parte del calentamiento? Se ve muy chiquito.
Se ve muy chiquito. Ya, ok, les comparto. En la parte del calentamiento se recogen datos más como sociodemográficos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Si la entrevista no es anónima, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué región te encuentras? ¿Cuál es tu edad? ¿No? ¿En qué nivel estás? ¿En qué grado? ¿En qué sección te encuentras? ¿No? Y el estudiante tiene que llenar o te tiene que decir, pues si la entrevista es oral. Ajá, sí es, maestro Demetrio. En el calentamiento ponemos preguntas más de tipo sociodemográficas, ¿ya? Y son cosas mucho más concretas, evidentemente, ¿no? Nuevamente, nombre, grado, región. Incluso en algunos lugares podrían pedirte hasta el número de DNI de repente, ¿no? Cosas que puedan catalogarse de manera rápida, ¿no? Tenemos 20 niños y 15 niñas, ¿no? De quinto grado A, de quinto grado B y de quinto grado C, ¿no? De la región Juliaca y de la región Chachapoyas, por ejemplo. O perdón, de la región Puno y de la región Amazonas. Perdonen, maestros, estoy así como un poco distraída. Pero digamos que en la parte del calentamiento son más preguntas sociodemográficas, ¿no? ¿En qué región vienes? ¿Cuál es tu edad? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Etcétera. Y ya en la entrevista vamos a colocar estas preguntas de las que les estaba hablando, que pueden ser estructuradas, que pueden ser más abiertas, ¿no? Y en el caso del ejemplo de la producción de textos, o de repente ustedes quieren poner otro caso, ¿qué preguntas podrían hacer? Vamos a trabajar con lluvia de ideas. ¿Qué preguntas podrían hacerle al usuario o al estudiante para tener información para su proyecto? Si es el ejemplo que yo les he dado sobre ese ejemplo, y si es una idea personal, nos explican cuál es la idea y qué preguntas podrían hacer para obtener información. Una o dos, ¿no? No necesito que nos cuenten tantas preguntas. Pero ¿cuáles serían las preguntas que irían sí o sí en su entrevista? ¿Quién se anima? Tal vez un ejemplo de pregunta cerrada y un ejemplo de pregunta más abierta. ¿Quién se anima? Una pregunta como, por ejemplo, si nos puede dar una idea. Ah, como el ejemplo que les he dado hace un rato, del café, de la Bueno, puesta de sol. si en caso fuera el café, ¿te gusta el café? ¿Sí o no? Eso sería cerrada. Y después, ¿qué tipo de café prefieres? Y También pues, sería cerrada. porque ahí hablarían sobre si capuchino, si cargado, si café café eco o café pasado, no sé, quizás tendrían una opción, o esas podrían ser opciones para que ellos marquen, y después en caso que ya se nos acabe las ideas, ponemos otro y con una rayita y ella escribe. Podría ser eso Sí. también. Yo he visto muchas de esas. Cuando ya se les acaban las Sí, ideas al esa es una entrevistador, pregunta de pone opción otro. múltiple. Sí, esa es una pregunta de opción múltiple, pero sigue siendo cerrada porque le das la opción de marcar sí o sí una alternativa. Ya. Pero me gustaría que las preguntas las hagamos en base a las problemáticas que hemos ido mirando de los proyectos o de las ideas que teníamos sobre innovación. Por ejemplo, si el problema era dificultad para la producción de textos y la maestra había colocado como su objetivo central como motivarlos a través de la escritura creativa y de la aplicación, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta que le haríamos a su estudiante para recoger información? La palabra. Por ejemplo, si mi dificultad es, este año yo he recibido quinto grado. El año pasado saqué promoción, por lo tanto este grupo no los conozco, pero ya en esta semana que he ido haciendo mi diagnóstico,
Hay 4 niños que tienen muchas dificultades, se han quedado en un segundo grado, puesto que no han hecho tercero ni cuarto, ni han entrado a WhatsApp. Entonces yo allí ya tengo una problemática de la lectura. Entonces ya estoy viendo los papis, inclusive que hay madres solteras, hay 3 o 4 mamitas que dan todo por sus hijos, hay de todo. Entonces yo tendría que hacerle preguntas a los niños si les gusta leer, quiénes lo apoyan en casa, si la familia lee, si a ellos les gusta leer, qué tipo de lectura les gusta. ¿A eso también se refiere, Miss? Exacto. Así es, maestra Carmen. Por ahí vamos a ir indagando y vamos a ir perfilando, ¿no? Podemos hacer una lluvia de ideas de todas las preguntas que se nos ocurran. Pueden salir hasta 100 preguntas, pero en una entrevista para mi estudiante tampoco la podemos cargar tanto. Entonces, digamos que tenemos un colegiado para poder, un colegiado o, no sé, pues un grupo encargado que va a hacer la entrevista y la va a diseñar, ¿no? Y son 3 o 4 personas. Hacemos una lluvia de ideas de todas las preguntas posibles que podamos colocar en la entrevista y vamos priorizando. Mira, esta es una pregunta cerrada, esta es una pregunta abierta. Ponemos 3 cerradas y 3 abiertas que más o menos me brinden la información que necesito para yo poder validar o invalidar mi idea de proyecto, ¿no? Porque digamos, no sé, pues su idea es, voy a hacer cuentacuentos, ¿no? Porque mis estudiantes no leen, ¿no? Ya no es la producción, sino que no leen y quiero motivar la lectura. Ya, entonces, ¿qué preguntas voy a hacer? Como decía la maestra, ¿no? ¿Tú lees en casa con tus padres? ¿No? ¿Sí o no? Esa es una pregunta cerrada, ¿no? ¿Qué lectura has leído recientemente? ¿No? Ahí ya sería como un poquito más abierta. ¿Y te gustó? ¿Por qué? ¿O no te gustó? ¿Por qué? ¿No? ¿Y preferirías que otra persona te leyera el cuento? ¿Sí o no? ¿O preferirías que otra persona lea el libro? ¿Sí o no? ¿Te gustaría escoger el libro? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y por qué te llama la atención? No sé, pues les pueden poner la pregunta. ¿Prefieres un libro con dibujos animados o un libro más cargado de letra? ¿No? Un libro con dibujos animados. ¿Y por qué te llaman la atención los dibujos animados? ¿No? Ok. Y si viniese alguien a contarte un cuento, ¿cómo te sentirías? ¿No? Y entender un poco ese sentimiento, ese pensamiento, e ir perfilando la información que recojo para mi proyecto o para mi idea, ¿no? Orientándola a saber si realmente mi estudiante quisiera un cuentacuentos o de repente el proyecto puede girar hacia otro camino, ¿no? Pero bien, maestra Carmen, con sus preguntas. ¿Y por qué es importante hacer esta lluvia de ideas? Para poder ir priorizando preguntas y luego ya tener una entrevista nutrida, una entrevista con preguntas claves, ¿no? Entonces, sí, así sería más o menos la dinámica. ¿Se entendió? Vamos más o menos pensando cómo podríamos utilizar esta herramienta en nuestros propios proyectos. Un dedito, una carita para saber que están ahí. Sí, No veo profesora, sí se reacciones. entendió. Ahí Sí hay se una. entendió. Maestra Marianela, adelante. Profesora, Ya, se entendió. buenas Ahí noches. está, maestra Emily, gracias. Ok. Seguimos entonces, vamos con la fase número 2 del Design Thinking. La fase número 2, la primera es la empatía y una de las técnicas que les he compartido es la preparación de la entrevista, pero como estas técnicas hay varias, ¿ya? Vamos con la fase de la definición. ¿Qué es la fase de la definición? Durante esta fase debemos seleccionar la información que hemos recopilado en la fase de empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. ¿A qué se refiere con esto? Yo en la fase de empatía puedo recoger
todo tipo de información. ¿Qué es lo que dicen mis estudiantes? ¿Qué piensan, no? Estas respuestas de la entrevista, del grupo focal. Voy en la calle y entrevisto a un papá, me reúno con el director y le hago un par de preguntas, hago por observación un levantamiento de campo, ¿no? Escribo. Tengo mucha información que he recogido, pero tengo que ordenarla y tengo que seleccionarla, porque no me puedo quedar con toda la información. Hay información que de repente no tiene relevancia y no va a ser pertinente para mi proyecto. En la fase de definición, lo que hago es definir, es seleccionar qué información sí me sirve, qué información no me sirve. Ya, Cecilia, pero ¿y cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto en el Design Thinking? También hay varias herramientas para poder priorizar la información o definirla, y yo les voy a presentar una herramienta, una técnica, ¿no? Esta técnica se llama el mapa de empatía. Y aquí quiero llegar. El mapa de empatía es una de las herramientas más valiosas que tiene el Design Thinking. Se puede usar tanto en la fase de empatía como en la fase de definición, ¿ya? Usualmente se usa aquí porque te permite priorizar la información que recogiste y colocarla aquí en estos campos como respuestas a las siguientes preguntas. El primer campo, maestro, sé que de repente no se ve que está muy pequeño. Voy a tratar nuevamente de... No, pero no crece. Ya. La primera pregunta, que es la pregunta que está encima de la cabeza, ¿no? De la persona, dice, ¿qué piensa y qué siente? Cuando ustedes han recopilado toda esa información de mi estudiante, de mi director, del padre de familia, yo voy a elegir y a priorizar quién es mi usuario, quién es mi beneficiario, y voy a pensar en ese personaje, ¿ya? Y ustedes me dirán, Cecilia, pero entonces, si quiero hacer un mapa de empatía de mi personaje, de mi usuario, ¿tengo que hacer un mapa de empatía por cada niño en el que voy a implementar el proyecto? No. Tengo que identificar de toda esa información lo que es transversal a la mayoría, ¿no? Lo que es transversal y relevante. Por ejemplo, yo voy a crear mi propio personaje que representa a la mayoría de mis estudiantes. ¿Qué sé yo? Tengo en un salón 20 estudiantes y el 70% de ellos Hola, ¿se me escucha, Valeria? Creo que se fue la señal. Ahora sí. Estático. Ya, ahora sí se escucha. Ya, les comentaba, ¿no? Tengo que, de ese 70, si el 70% de mis estudiantes presenta dificultad para producir textos, entonces sobre ello yo voy a trabajar mi personaje, ¿no? Mi personaje o mi estudiante de quinto de primaria tiene dificultad para producir textos, pero ¿cómo se ve eso, no? ¿Qué es lo que piensa y qué es lo que siente? Mi estudiante piensa que no sabe cuáles son las partes del texto, por ejemplo. ¿En alguna pregunta con... Sí se me escucha, Valeria, perdona, es que siento que se me va la señal. Está entrecortado. Ahora se le escucha bien, maestra. ¿Hola? Está entrecortado. ¿Se me oye entrecortado? No, se congeló un momentito así, pero ahora ya está normal. Ya se me escucha, ya. Sí, me van a disculpar, lo que pasa es que ahorita en este momento estoy en una zona donde de repente no hay mucha conexión. Me avisan por favor al interno si se entrecorta, ¿ya? Ya, ok.
Entonces, ¿qué piensa y qué siente? De repente mi estudiante dice, yo no sé cuáles son las partes de un texto, ¿cómo lo voy a producir? ¿Y de dónde salió eso? Ah, porque le pregunté pues al estudiante. Y la mayoría me dijo eso. Como la mayoría me dijo eso en entrevista o como la mayoría me dijo eso en encuesta, mi personaje o mi usuario o mi estudiante que está aquí en el centro de mi mapa de empatía dice eso y lo pongo, ¿no? ¿Qué piensa y qué siente? No sé cuáles son las partes de un texto. Ok. ¿Qué otra cosa piensa o siente? No me siento capaz de escribir un texto tan largo. Lo coloco ahí, en mi mapa de empatía. Porque eso salió de las 20 encuestas que hice, del focus group que hice, ¿no? De qué es lo que dicen los papás sobre que los niños no producen textos, también lo puedo colocar acá, ¿no? Siente que no puede o siente que no sabe, lo coloco ahí. ¿En qué siente y qué piensa? Luego, ¿qué es lo que ve mi estudiante? ¿No? Ahí en la mano derecha dice ¿qué ve? Ok, ¿qué es lo que ve? Posiblemente mi estudiante esté en contacto constantemente con la televisión durante la mayor parte del tiempo o de repente pasa mucho tiempo fuera de la casa después del colegio, lo que nos lleva a pensar que no está leyendo o que no ha cogido ni siquiera pues un libro, un periódico, un cuento, ¿no? Porque sus actividades son distintas, ¿no? Cuando hablamos de qué ve, ya es a lo que se dedica, qué es lo que hace, ¿no? Después del colegio se va a la calle o después del colegio ve televisión o después del colegio juega videojuegos. Eso lo voy colocando ahí en el qué ve. ¿Cuál es su entorno del estudiante, ¿no? ¿En qué ámbito se mueve? Luego, ¿qué dice y qué hace? ¿No? Tiene mucho que ver con esta segunda pregunta del contexto, pero ¿qué dice y qué hace? Va ya más referido y caracterizado al problema, ¿no? Si la dificultad es que no está produciendo textos, ¿no? Tiene dificultad para producir textos, ¿qué dice? Ah, esas palabras no las conozco, ¿no? Ah, maestra, creo que usted quiere decir que yo tengo que crear un cuento, pero no se me ocurre nada, ¿no? Esas frases literales o cómo ellos responden frente a preguntas de ¿por qué no quieres escribir? ¿Por qué no quieres colocar una historia, no? Aquí por escrito. Es lo que ellos te respondan, lo pones ahí. No, maestro, es que no sé cómo se escribe caballo y yo quiero escribir sobre mi caballito, por ejemplo. Ese tipo de cosas las vamos recogiendo y las vamos colocando. Que luego se pueden orientar a que de repente no tiene dominio de la ortografía o de repente no está teniendo experiencias o anécdotas suficientes, o de repente su vocabulario es pobre, ¿no? Y no sabe cómo producir más palabras, o de repente no entiende para qué sirven los conectores, o simplemente no sabe cómo es la estructura de un texto, etc. ¿Qué piensa, qué dice y qué hace mi estudiante? ¿No? O por último, cuando le mando a producir un texto, ¿qué hace? Ah, mi estudiante se para y se va al baño y no regresa hasta que termina la actividad, ¿no? Y eso lo vamos colocando ahí en el qué dice y qué hace. Y finalmente, ¿qué oye? ¿No? ¿Qué es lo que oye? Le podemos preguntar al estudiante, ¿y qué piensa tu compañero sobre producir textos? ¿No? ¿Y qué dice tu maestra sobre crear un cuento? ¿No? ¿Qué oye mi estudiante? No, mi estudiante, ahí yo coloco la información, ¿no? El estudiante oye que sí puede, pero él siente que no, ¿no? Mi estudiante oye que tiene que producir un texto, pero finalmente no sabe cómo. Mi estudiante oye que tiene que leer en la casa, pero no lo hace. Mi estudiante oye que leer es bueno y por lo tanto le va a ayudar a construir textos y tampoco lo hace, ¿no? ¿Qué oye? Toda esa información que ustedes puedan recolectar
de las conversaciones y demás, lo colocamos en la parte del qué oye. Y finalmente, en la parte inferior tenemos lo que son limitaciones, obstáculos y oportunidades o necesidades, ¿no? En la parte de limitaciones, ¿qué limita al estudiante a producir textos? Y en la parte de oportunidades, ¿qué le permitiría a mi estudiante producir textos? Y así podemos llenar este mapa de empatía con las diferentes problemáticas que nosotros hayamos encontrado desde el usuario, desde el estudiante. Mientras mejor trabajemos la caracterización del usuario respecto al problema, nuestro proyecto va a salir mejor, porque a veces nosotros creemos que el problema es uno y cuando los escuchamos y recogemos información resulta que el problema era otro, ¿no? Y podemos ahí, justamente en el Design Thinking pasa eso, en la parte de ideación, la idea que yo tenía va a variar o va a rotar de acuerdo a la información que recogí de mi usuario, ¿sí? Entonces, hasta ahí se entiende. ¿Ustedes creen que el mapa de empatía es una herramienta o una técnica valiosa para esta parte de la definición de la información? ¿Qué dicen? Aquí me gustaría detenerme y me gustaría conversar con ustedes. Gracias, maestra Leonarda. Me gustaría conversar con ustedes sobre cómo son sus estudiantes a los que ustedes quieren llevar sus proyectos innovadores. Pasa que hemos venido conversando sobre la idea, sobre el resultado, y hemos conversado muy poco sobre el problema y sobre el usuario, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden decir, yo veo esta dificultad. Ok, vamos a conversar sobre esa dificultad y vamos a conversar sobre el público a donde quieres llevar este proyecto innovador, ¿ya? Y tal vez vamos a usar estas 4 preguntas para poder caracterizar a ese usuario. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a contarnos cómo son sus estudiantes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? ¿Qué oyen? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? La palabra. ¿Se animan? Sí, Miss, ¿me escucha? Ya. Sí, se escucha, maestra. Mientras usted hablaba, mi imaginación también se iba hacia la carita de cada niño. Tengo de 1 a 2 niños que no quieren hablar por nada del mundo. 4 niños que han tenido dificultades, 3 que son muy responsables, y el resto, hasta 15 niños, un promedio de, se puede decir, entre ambas cosas, regulares. Con ellos se puede trabajar muy bien, pero tengo que pensar en los demás. Si esos 3 niños que están muy bien, los padres me van a reclamar en algún momento por qué no avanzo bien con ellos. Y con respecto a los otros niños que han dejado de estudiar, que son calladitos, entonces como cuando usted hablaba, yo decía, no quiero que me logren sus cuadernos porque también eso a veces los estresa, los deprime. Entonces darle hojitas y decirle, chicos, estamos en 5º, pero hoy vamos a hacer 1er grado, porque yo sé que todo lo que usted ha dicho es cierto. Algunos dicen que leen, pero no leen. Otros dicen que leen, pero no les cuentan. Entonces, yo tengo que buscar el problema y para encontrarlo tengo que hacer textos con ellos, empezando desde abajo, para darle confianza a los que no quieren hablar, a los que tienen temor por alguna razón, a los que no entraron al WhatsApp, que es la mayoría, o sea, lo que saben son poquitos. Y por allí yo misma de repente responder a esas preguntas, ¿no? Yo hacer de mamá, de profesora en algunos momentos y encontrar o llevar a ese niño para que lo que diga luego sea cierto, ¿no? O sea, ¿te gusta leer? ¿Con quién lees? Y tu papá te lee, tu mamá, mi profesora me lee, para decir, yo leo con mi compañero. O sea, transformar esa una especie de depresión, baja de autoestima. Por allí también quiero resolver ese problemita que ellos traen, porque dentro de todo ellos traen temores.
temores porque no están bien ubicados, ¿no? O qué les habrán dicho en casa, cómo los tratarán, le dirán de repente cosas que a veces en la reunión de padres decimos, ¿no? Nunca le digas a tu hijo eres un bueno para nada, o nunca le digas la palabra que nuestros abuelos escuchábamos, ¿no? Eres un bruto. Entonces, qué doloroso para el niño que tenga que recibir palabras inadecuadas y que luego llegue al salón y piense que el profesor, la profesora, lo va a tratar mal. Entonces, como le digo, yo recién tengo una semana a los niños y ya le estoy haciendo un análisis profundo de todo lo que tengo que trabajar con ellos. Y voy a empezar para que ellos crezcan. Excelente, maestra. Sí, sí, Miss, eso es lo que al menos por ahí también haré otras cosas tal vez. Y maestra, yo tenía una pregunta. Usted me comenta que considera que su problema es que sus niños no leen o tienen dificultad para leer, pero luego me dice que usted cree que el trasfondo ahí también es el tema de los temores, de que son tímidos. Entonces, el problema real es que no se expresan. Sí, o tienen dificultad para expresarse de manera oral. Sí, Miss, y también, coloqué cuentos en el estante y ellos, terminó el recreo y yo ya había colocado los cuentos y todos se fueron a los cuentos. O sea, tienen el interés, pero parece que no tienen en casa de repente un libro. O sea, sigo todavía haciendo ese diagnóstico y por otro lado, el niño que no quiere hablar se acercó, pero no cogió el libro. Entonces, por ahí como que observo también ciertos temores en los niños. Usted sabe que eso es muy delicado y ahí vamos avanzando en seguir buscando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mi salón? Ok, por eso es que es importante cuando hablamos del mapa de empatía en la fase de la definición que podamos encontrar el problema de fondo, ¿no? A veces nosotros creemos que es uno, pero realmente hay más cosas detrás y hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Que preguntar, porque a veces los maestros decimos, no, el niño es desatento. Hemos llegado a decir incluso, tengo niños hiperactivos, pero la hiperactividad es una enfermedad que se diagnostica. No podemos decir así como a rienda suelta, el niño es hiperactivo, ¿no? Porque no hay un diagnóstico médico o clínico que lo certifique. Entonces, cuando hacemos este mapa de empatía, cuando traemos técnicas de recolección de información desde la fase de empatía hacia la fase de definición, tenemos que también como masticar el problema, ¿no? ¿Realmente lo que nosotros pensamos es el problema o hay otro problema de fondo y sobre ese tenemos que trabajar, ¿no? Y nuevamente, como decía la maestra Carmen, ahí traen temores, traen dudas, porque de repente en casa las expectativas son bajas, o de repente los maestros que les tocaron anteriormente también generaron este tipo de bloqueos, ¿no? Con ellos, y por eso es que este mapa de empatía es importante. ¿Qué piensa y qué siente mi estudiante? ¿Siente temor? ¿No? ¿Se siente bloqueado? ¿Qué ve? ¿No? Aquí ya con el ejemplo de la maestra Carmen, nuevamente podemos, ¿qué ve? Ve un papá que no lee, ve compañeros que juegan y no leen, por ejemplo, ¿no? O que priorizan otras cosas en lugar de la lectura, ¿no? ¿Qué dice y qué hace? ¿No? Dice que lee, pero no lee. Lo podemos colocar, ¿no? Entonces, este mapa de empatía nos ayuda mucho a clarificar la información para realmente entender cuál es el problema. Muy bien, seguimos entonces. Ya tenemos la fase de empatía donde recolectamos toda la información posible. Luego tenemos la fase de definición de información y la organizamos esta es una de las maneras como podemos organizar la información. Luego tenemos la fase de ideación. La etapa o fase de ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. No debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En esta fase,
Las actividades favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las ideas más estrambóticas son las que generan soluciones visionarias. En esta fase de ideación, lo que va a suceder en la metodología del Design Thinking es encontrar todas las respuestas o soluciones posibles a ese problema. Y para eso, yo tengo una herramienta que se llama la matriz ERIC, que me va a permitir de toda esa lluvia de ideas, ¿no? Y de todas esas ideas locas que tengo, organizar y decir cuál o qué cosa puedo eliminar. De repente esto sí lo voy a hacer, pero en menor medida. Entonces le pongo en reducir. Mira, esta idea es buena, pero la podemos convertir en una actividad dentro del proyecto. Y me parece que debe ser como en mayor cantidad. Ah, la pongo en incrementar. Mira, acá hay un vacío. Necesitamos crear una idea nueva, ¿no? Básicamente se usa en ideación, pero en complemento a todas las ideas que ya hemos generado. Y aquí nuevamente voy a hacer una pausa. Alguien que ponga sobre la mesa un problema y todos vamos generando ideas, las vamos anotando en el chat o las vamos diciendo abriendo micro. ¿Quién quiere poner un problema sobre la mesa? No hablemos de carencias, hablemos de dificultades, ¿ya? ¿Quién quiere poner un problema sobre la mesa? Un problema de su aula. De repente alguien que no haya participado todavía, una idea nueva, un ejemplo nuevo. ¿A quién le gustaría? Vamos a hacer un ejercicio de ideación. Yo tenía un problema en mi salón de clase. Sí, maestro. Con respecto a que cuando estaba la delegada, casi todos no participaban, porque ella asumía todo el rol. Ella dirigía, hacía las cosas, hacía, deshacía. Cuando no venía ella y pasaba la subdelegada, todo el mundo participaba, hasta los que no suelen participar, se sentían más libres. No sé si ese es un problema, pero había como una pugna de liderazgo entre un grupo con otro grupo. Eso es lo que yo puedo decir dentro de lo que pude observar. No sé si será una idea o algo. Disculpen la idea. Entonces, Ya. no sé cómo se podría aplicar esta matriz de Eric aquí. O no. ¿Cuál sería realmente el problema, maestro Roberto? No sé, la pugna de poder, ¿será? ¿El protagonismo? Podría ¿Ya? ser. ¿Qué dicen los demás maestros frente a la situación o el caso que está contando el maestro Roberto? ¿Será el problema la pugna de poder? Porque son estudiantes de pedagógico, ¿no, maestro? Sí, maestro. Sí, son ya... Primer Sí, ciclo. ya, digamos que ya son Recién se adultos. conocen. Son adultos. Son Oscila adultos. Ajá. Sí, el promedio de edad más o menos será 28, porque hay chicos de 18, 20 y hay otros de 36, 37 años. Y siempre todos tienen Ajá. una idea que a veces no la manifiestan, porque ya hay alguien que es el delegado, la delegada en sí, que lo manifiesta, ¿no? Y bueno, ya quizás para no hacer problemas ya le hacen caso, pero cuando ella no está, yo observé varias veces, porque la delegada se fue, pidió permiso por un tema familiar, y todos comenzaron a participar en mi clase, en la clase de tal, del otro docente, de la otra docente. Empezaron a ser mucho más participativos, como que nadie los limitaba, ¿no? O como que como que ya los dejaran hablar, como que todos estuvieran por el mismo nivel. Algo así, de participación, ¿no? Entonces, yo noté eso, ¿no? Y entonces, no sé, no me gustaría que este ciclo, este nuevo año, pase lo mismo, ¿no? Si en caso se reelige a la misma persona, como, que no lo creo, pero podría pasar, que se reelija nuevamente a la... Y claro,
hablemos también de que la situación Ya. de ellos es que sí se conocían, porque eran primer ciclo. Ahora ya pasan a un segundo ciclo, ya se conocen, ya se han medido, ya se, no sé, ya se han conocido. Entonces, quizás ya sea también otra problemática, o ya esto se maneje de una manera mucho más sencilla que lo que fue al inicio, ¿no? Bueno, eso es lo que yo plantearía, O en una porque relación más horizontal, ¿no? más empática también, ¿no? Un poquito más, ¿no? Así es. Y no solamente era ese tema, porque el tema en el fondo, ya que el Sí, maestro habla sobre los quechohablantes, en mi salón habían 3 niños sordos, 3 estudiantes sordos, y pensábamos que esa era la problemática, pero la problemática más fue por el lado te digo, de esta convivencia, ¿no?, entre ellos. Gracias. ya. ¿Me escuchan ahí, Valeria? ¿Se me oye? ¿Me escuchan? No, creo que es la señal del internet, pero valídenme por favor que me escuchan. Sí, sí se escucha, Miss. Ya. Ahí hay varias problemáticas el maestro Roberto ha puesto sobre la mesa, pero para poder priorizar vamos a centrarnos en una. Ujú. Ya. Vamos a centrarnos en el primer problema que ha planteado el maestro Roberto. ¿Qué problema consideran que tiene el maestro Roberto en su aula? La falta de comunicación, me parece. ¿Entre quiénes, maestra? Entre los jóvenes, por no decirle que se sienten mal, incómodos, de repente la persona que han escogido es muy autoritaria y no los deja participar, ¿no? Muy dominante, muy autoritaria, quizás, y como todavía son jóvenes, porque todavía, creo que están en el primer ciclo, escuché algo así, de repente todavía, pues, no maduran lo suficiente como para decirle, mira, ¿sabes qué? Participamos todos, ¿no? No solo tú. Y no vas a poner las reglas tú, sino las ponemos todos en conjunto. Me parece que esa es la falta de comunicación entre el profesor y los estudiantes sobre la persona que, la delegada, ¿no? Buenísimo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Recuerden que los problemas no los vemos como una falta de, sino como una dificultad. Entonces, la maestra Marianela tiene un buen argumento y lo voy a tomar. Maestro Roberto, hay una problemática, podría ser la dificultad de sus estudiantes para comunicarse asertivamente con la delegada. Ese podría ser uno. ¿Por qué asertivamente? Porque no son capaces de decir que ella participa o que de repente ella acapara o simplemente no les interesa decírselo. Y cuando ella ya no está, ¿no? Como ya ella no se pronuncia primero y demás, entonces los otros estudiantes empiezan a hablar, pues, ¿no? No se ven limitados, ¿no? Entonces ahí podría ser una dificultad para la comunicación asertiva con la delegada. Y si lo vemos desde el punto de la delegada, el problema que tendríamos en el aula es dificultad para ejercer el liderazgo colectivo por parte de ella o por parte de los mismos estudiantes para ejercer su propio liderazgo y poner sobre la mesa sus opiniones, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dificultad de comunicación asertiva y dificultad de ejercer el liderazgo colectivo o liderazgo en el aula. Entonces, frente a ese problema, ¿cuál desearía tomar maestro Roberto? ¿El primero o el segundo? ¿Dificultad para comunicarse de manera asertiva con la delegada o dificultad para ejercer el liderazgo colectivo? Creo que por ser más general, me parecería que fue la primera, la dificultad de la comunicación asertiva. Y puedo pensar que eso sea, tenga la mayor incidencia o que sea lo primero, ¿no? Lo más importante, lo sustancial. Ajá, entonces, si tenemos el problema de comunicación asertiva por parte de sus estudiantes con la delegada para decirle cómo se sienten, ¿no? O que de repente es algo incómodo,
Frente a este problema, viene en la fase de ideación, esta lluvia de ideas. ¿Qué ideas podemos plantear para solucionar el problema de la comunicación asertiva? ¿Qué ideas se les ocurren? Y aquí yo quiero que abran el micro y puedan decir todas las ideas posibles o por el chat colocar. El maestro Roberto tiene el problema de la comunicación asertiva en su aula. Dificultad para que sus estudiantes se comuniquen de manera asertiva con la delegada. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Ideación, ideas. Leo chat, escucho micro abierto. Me parece que los alumnos, el profesor que sabe el problema, debería, digamos, hacer con todos los alumnos, no decirles, sean honestos, veo este problema, qué es lo que está pasando, y también hacerla participar a la delegada, ¿no? Tú cómo observas a tus compañeros, porque nos estamos dando cuenta que pasa tal cosa. Entonces, ¿es una coincidencia? O por favor, a ver, uno de ustedes hable, ¿no? Hacerlos hablar, para que ellos también se sinceren, porque si no hay sinceridad en el salón y solamente van a dejar que pase, van a seguir siempre con el mismo problema. Esa es mi opinión. Ya, digamos que la solución al problema es que intervenga el maestro. Claro, porque es el que ha observado todo. Idea 1, Va a ser el mediador, intervención del maestro. Ya. Idea número 2, maestra Emily, por ahí levantó la manito. Sí, Ojo por ahí que va mi este idea. problema da para proyectos, ¿ah? Maestra Emily, adelante. Era un poco relacionado a lo que comentó la docente que me antecedió. Yo estaba pensando en hacer tal vez, o bien una reunión, o sea, que el docente que está al tanto del problema organice una reunión, o tal vez tome un tiempo a la clase, o que lo vea de la mejor manera posible, pero que puedan estar presentes tanto los estudiantes como la delegada, ¿no? Y como poner el problema sobre la mesa y fomentar esto o dar, generar confianza, ¿no? Para que todos puedan hablar, todos puedan abrirse, expresar sus opiniones. O bien, el otro punto que había pensado era que tal vez el docente por interno puede, no sé si tal vez ahí tienen algún grupo de WhatsApp o no lo sé, pero quizás por interno podría comunicarse con un estudiante y que ya entre los mismos estudiantes, sin la presencia del docente, como puedan hacer algo, ¿no? Pero previo a ello, obviamente, el docente tiene que como fomentar también una vez más lo que es la libertad de expresión, que no tengan miedo, que no puedan, no sé, callar tal vez porque la asesora, ¿cómo es? La delegada, no, para que no se callen ante la autoridad de la delegada, ¿no? Ya, yo les propongo algo. Estas son actividades interesantes, ahí las puse en un chat. Cuando hablamos de proyecto de innovación, digamos que el maestro tiene este problema y quiere implementar un proyecto de innovación en su aula para solucionar la dificultad de comunicación asertiva entre sus estudiantes, ¿ya? Porque finalmente el hecho de que la delegada esté como un agente ahí, digamos, usando su poder de delegada, ¿no? Va a pasar por un tema de comunicación, como decía la maestra Marianela. Entonces, ¿realmente consideran que bastaría solamente con una reunión o como comunicarse con la delegada por interno, con la intervención del maestro, o podemos hacer algo más grande? ¿Qué opinan? Bueno, ante esa situación, lo que pasa, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? La delegada es muy, vamos a decir la palabra, muy proactiva, muy pilas. Ella quiere tener todo, que todos participen, todos, pero no todos participan. Ahora,
la situación es no todos participan porque no pueden, porque quizás no quieren, o porque ella influye de una manera quizás no asertiva para que ellos participen. Porque cuando no estuvo, participaron sin necesidad que les digan que participen y sin la necesidad, vamos a decir entre comillas, obligados a que hagan, ¿no? Si no fue de una manera muy natural. Entonces, lo que se hizo, en mi caso, yo derivé al bienestar y al programa de bienestar y ahí se fueron tratando poco a poco las cosas, ¿no? Se fueron un poquito y se pudo trabajar de una manera un poquito más horizontal, ¿no? Pero lógicamente el tiempo ya vencía porque ya estábamos en noviembre, diciembre y entonces ya no se sintió mucho ya esta asesoría, ¿no? Entonces acabó la asesoría, acabó el año escolar, pero en el chat, en el WhatsApp, se comunican, pero se ve que se comunican siempre las mismas con la delegada y no con todo el grupo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se hizo en ese momento, pero si eso, o sea, me parece muy interesante porque las ideas que me están dando me parecen que son como para ya este problema, verlo no desde el punto de vista de una asesoría, sino de ellos mismos como personas adultas y desarrollar en ellas unas capacidades, lógicamente, de actitud asertivas, de trabajo en equipo y de democratización, si es que quiero decir la palabra, ¿no? Para poder, lo que pasa es que ha sido un poco, no sé si la palabra es chocante, sino que esto es común en colegios, pero no es muy común en nivel superior. Entonces, eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? Porque normalmente los problemas en nivel superior es más que todo son muy, no sé yo fáciles, pero son más llevaderos que un colegio, ¿no? Una Pe- escuela. Pero parece que esta situación se puede repetir en otras promociones, va a entrar ahora 2 salones más, entonces tener como una especie de antecedente, experiencia para poder tratar estas situaciones que ya podría decirse que no solo pasa en la EBR, sino también pasa en nivel superior. Exactamente. Y ahí está la innovación. Hemos entendido que trabajar con adultos, en el caso de pedagógicos, tecnológicos, universidades, etcétera, damos por descontado que ellos van a atender, que se van a saber comunicar, que van a ejercer su liderazgo, como que vivimos en un mundo paralelo, ¿no? En un mundo divorciado de la EBR. Sin embargo, estos estudiantes están saliendo de un sistema de básica regular, terminan la secundaria y en muchos de los casos postulan a un técnico, a un pedagógico, a una universidad, ¿no? Y vienen, porque justamente el maestro dijo algo interesante, son los de primer año, ¿no? O los de primer ciclo. Entonces vienen con esta idea, con esta dinámica, con este mundo de ver que es el único mundo que conocen en educación, probablemente, o la mayoría. Entonces, vamos a pensar más allá. ¿Cómo innovaríamos? Por ejemplo, título de proyecto, mejorando la comunicación asertiva en estudiantes de nivel superior, ¿no? Del instituto pedagógico tal, a través de estrategias de trabajo en equipo, a través de estrategias de liderazgo, a través de estrategias de trabajo cooperativo, a través de juego de roles, ¿no? Justo por ahí la maestra Leonardo, la maestra Carmen colocaban, ¿no? Algunas opiniones, algunas opciones, algunas ideas. La maestra Emily dice, quizás pueda también abordarse el tema de participación en asuntos públicos, el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades comunicativas en una clase, dependiendo del curso o carrera. Ajá, vamos a traer esos elementos con los que innovamos en la EBR para la parte superior, obviamente orientados o sea, su nivel de complejidad es mayor, ¿no? Si yo voy a hacer un juego de roles, es probable que ponga un caso y ese caso sea el caso que ellos viven, y le cambio de nombres, y le cambio de institución educativa, pero ellos se van a dar cuenta que es la situación
situación que ellos viven, ¿no? Porque son personas adultas. ¿Y cómo lo resolvemos? Y seguramente van a salir soluciones o respuestas que ni se imagina maestro Roberto, y entre ellos mismos se van a ir regulando, pero se abordó con ellos el problema. No se derivó, no a ver qué pasa, no, con ellos mismos. Y mira, ahí tiene las ideas de la maestra Leonardo, la maestra Carmen y la maestra Emily que me parecen buenísimas. Y ahí voy a responder su pregunta. Una vez que tengo una serie de ideas y que lo voy a mirar como un proyecto de innovación, no solamente como una consecución de actividades, diré, ok, entonces, mi proyecto va a ser mejorar la comunicación asertiva en mis estudiantes o mejorar su ejercicio de liderazgo a través de diversas estrategias de trabajo colaborativo, ¿no? O a través de diversas dinámicas de trabajo colaborativo. Y esas dinámicas de trabajo colaborativo se pueden usar de manera transversal, ¿no? Para cualquier tema o contenido que se va a tocar en el nivel, ¿no? Entonces, si usted pone en marcha ese proyecto, varias de las actividades y de las acciones van a ser las que ya han salido también, ¿no? A hablar con los estudiantes, talleres de formación, estrategias de liderazgo, cómo se hacen, cómo se dan estas dinámicas de trabajo colaborativo, etcétera. Y en esta matriz, voy a colocar. Y en esta matriz voy colocando, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones, derivar el problema a bienestar. ¿Lo eliminamos, lo reducimos, lo incrementamos? ¿O creamos algo nuevo sobre esa idea? ¿Qué opinan? Podría ser reducirlo para que los protagonistas sean ellos mismos, pero siempre con Podría ser un reducir apoyo. o eliminar. Ajá, claro. Pero, ¿por qué? Porque dice derivar. Ahora, si usted lo coloca como un taller dirigido por, ¿no?, la psicóloga tal, que es la de bienestar, es otra cosa que derivar el problema con ella, a que ella participe de un taller de trabajo colaborativo con los estudiantes. Y ese sería un crear, Claro. por ejemplo, que no está dentro de las ideas que salieron, sino que Eso se fue lo que salió, transformó. esa idea La salió idea. justamente a partir de la derivación, salió de eso, ¿no? Pero como le dije, ya no hubo más tiempo. Ya no ¿no? hubo Porque, tiempo, ajá. no. Pero justamente la técnica de la matriz ERIC nos ayuda a eso. Cuando tenemos una lluvia de ideas, ¿no? Podemos colocarlas aquí. ¿Cuáles eliminamos? ¿Cuáles reducimos? ¿Cuáles incrementamos? ¿O cuáles creamos? Que aún no aparecen y que pueden ser posibles, como estas que han salido aquí de las maestras y que son ideas nuevas de cabecitas nuevas, que nosotros no lo hemos visto, pero las maestras sí, ¿no? Entonces, ahí trabajamos la matriz de ERIC, que es una técnica de la ideación. Ustedes pueden encontrar muchísimas herramientas para la fase de ideación, ¿ya? Vamos a avanzar entonces. Miren, justo lo que les comenté, ya faltan 9 minutos y aún nos faltan 2 fases del Design Thinking. Y es que no quería que se pierdan nada de esto porque es bien interesante y ustedes luego pueden profundizar en el tema también. Luego viene la fase del prototipado. ¿Cuál es la fase del prototipado? Una vez que ya tuve mi fase de empatía, definí, ¿no? Luego ideé, ya tengo la idea que más o menos va a solucionar mi problema, ¿no? Como mejorando la comunicación asertiva a través de estrategias de trabajo colaborativo, qué sé yo. En la etapa de prototipado, volvemos las ideas realidad. Construimos prototipos que hacen las ideas más palpables y nos ayuda a visualizar las posibles soluciones. Además, pone de manifiesto elementos que debemos mejorar, refinar o cambiar antes de llegar al resultado final. ¿Qué se haría en la fase del prototipado? ¿Quién me dice? En el ejemplo que ha puesto el maestro Roberto. O maestro Roberto, usted si desea. ¿Qué haríamos en la fase del prototipado? Y si alguien quiere escribir en el chat, también. ¿Qué haríamos en la fase del prototipado? Como hemos creado el taller, realizar ese taller. Ajá, hacer una simulación del taller o diseñar el taller, ¿no? En una ruta, en un documento y tal vez hacer un piloto.
y aplicar ese primer piloto de taller y ver qué funcionó y qué no. Y el piloto puede ser con 5 estudiantes. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, eso hay que pensarlo, darle vuelta. Pero el prototipado es concretar la idea. Ok, voy a hacer un taller con estrategias tal, ya, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu introducción? ¿Qué actividades se van a hacer en el día? ¿Qué estrategias? ¿De dónde las sacaste? ¿Quién va a venir a dictar el taller? ¿No? Ahora, o sea, ponerlo de manera tangible. En algunos casos, cuando alguien quiere, por ejemplo, elaborar una máquina nueva, la puede dibujar y ahí ya está prototipando, o puede hacer una maqueta y ya está prototipando, o otros se atreven a más y construyen la máquina y la ponen a prueba. Toda esa fase es la fase del prototipado. En este caso sería el taller piloto, ¿ya? Y se haría visible, ¿sí? ¿Qué herramienta podríamos usar para la fase del prototipado? Hay una técnica que se llama disculpe. personas. Sí. ¿Podría ser ahí como prototipo el storytelling o también el storyboard? Algunas técnicas que se utilizan también en Sí. El storyboard o el storytelling en la fase de prototipado, maestra. ¿Puede utilizarse en este caso? Sí, me parece que incluso el storytelling o el storyboard podrían utilizarse incluso en la fase de acción, ¿no? Cuando contamos en qué consiste la propuesta o cuando armamos, ¿no? la historia o el producto o el diseño en un plano, en una superficie. Storyboard es como la historia sobre la pizarra, una cosa así, ¿no? Como en la traducción. Sí, son dos técnicas. De hecho, yo no las domino mucho, pero son técnicas en las que podemos profundizar. Como les decía, cada fase del design thinking tiene muchas técnicas y muchas herramientas que podemos usar para esa fase. Y yo aquí les estoy presentando un ejemplo, o sea, una de ellas para cada fase. Pero como dice la maestra Iris, está el storytelling, el storyboard, ¿no? Donde más o menos se puede mapear, pero todas ellas van abocadas en la fase del prototipado a visibilizar la idea, ¿no? A entender la idea. Ya estamos en la fase de entender la idea. Esta herramienta que tenemos aquí, en la parte, gracias maestra Iris, en la parte de personas, habla sobre cómo podemos hacer visible o tangible la propuesta, ¿no? En el caso aquí del taller, por ejemplo, ¿no? La foto de cómo sería el taller, quiénes participarían en el taller, cuáles serían los objetivos del taller, ¿no? A qué edades iría dirigido, y vamos completando ahí como todas las características de mi público objetivo y de cómo sería ese taller, ¿ya? Y lo presentamos, ¿no? Lo presentamos. En la parte del prototipado es que armamos, diseñamos, construimos el piloto. ¿Para qué? Para la siguiente fase. Y la siguiente fase es la fase del testeo. Durante la fase de testeo probaremos nuestros prototipos con los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando. Esta fase es crucial y nos ayudará a identificar mejoras significativas, fallos a resolver, posibles carencias. Durante esta fase evolucionaremos nuestra idea hasta convertirla en una solución que estábamos buscando, ¿no? En la fase del testeo implementamos el taller, vemos qué falló, vemos qué resultó. Hacemos nuestra retroalimentación y ajustamos el taller y lo afinamos y lo volvemos más potente. Cuando lo apliquemos ya a toda la población, es probable que funcione mucho mejor. Esa es la fase del testeo. Se va probando, se va mirando y si no funciona, pues innovamos, cambiamos hasta que tengamos el producto, la idea, el taller, el diseño ya afinado y ahí recién ya se lanza de manera masiva. Y hasta ahí acaba el método del design thinking, en la fase de testeo. Y en la fase de testeo ya saben que podemos volver a cualquiera de las otras 4 fases. Esa es un poco la metodología que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, que les podría ayudar también a crear o a profundizar en ideas innovadoras para su proyecto, ¿no? Y ya luego toda la información se pone en el esquema que ya hemos visto durante las 5 sesiones anteriores, ¿no? Este simplemente es un método que les ayuda a generar proyectos.
Bien, cuéntenme qué les parece. Sé que ha sido un poco rápido, que la información ha sido vasta, pero miren, nos ha alcanzado el tiempo justo. ¿Qué opinan, maestros y maestras, respecto a la metodología? Me parece muy buena porque así nos ayuda a identificar paso a paso qué es lo que se debe hacer y aparte porque participamos nosotros los docentes. Desde el curso pasado que llevamos con usted de las estrategias, he entendido mucho, casi al 100% todo lo que usted nos ha enseñado, o menos por mi parte. Y verdad que me siento muy, muy contento porque ahora entiendo el cómo hacer para cuando tenga que resolver todo esto, ¿no? A mí me ha gustado mucho estos talleres, este y el anterior, y bueno, le felicito, Miss, y creo que también mis colegas también están muy contentos de lo que hemos aprendido el día de hoy. Y gracias también por tocar mi tema, que estaba con muchas dudas. Gracias, maestro Roberto. En realidad, sí es cierto lo que dice el maestro Roberto desde el curso pasado de estrategias también, ¿no? Estuvo allí el curso de estrategias didácticas para el aprendizaje significativo. Y yo creo que se complementa muy bien con la idea, con algunas ideas de innovación y finalmente sacar adelante un proyecto, ¿no? Eso está bueno. Bien, tengo en la sala al maestro Elmer. Maestro Elmer, no lo vi al inicio. Buenas noches. Usted quería compartir un poco su idea y recién lo voy visualizando aquí en el espacio. Buenas noches, mi Cecilia. Justo estaba escribiendo en el chat. El problema es que no tenía luz y por las lluvias que estamos recibiendo acá en Paita, en Tuyana también, ¿no? Y bueno, como trabajo en la tarde, entonces ese ha sido el problema que no he podido ingresar. Ya ahorita tenemos luz y por eso he ingresado un poquito tarde. Pero estoy aquí porque el tema es muy interesante para mí y creo que para todos los que estamos aquí en sala, ya que esto nos va a ayudar pues a poder nosotros plantear de manera correcta todos los pasos en un proyecto de innovación para que esté bien sustentado, ¿no? Y como dije en la clase anterior, pues sí, tenía algunas inquietudes, pero ya estoy aquí y no sé si podré compartirlo o simplemente agradecerle a usted también, ¿no? Por todo lo que nos ha brindado en 6 días, que ha sido muy, muy, muy interesante escucharlos y aprender también de usted, ¿no? Porque nosotros también aprendemos y creo que eso es muy, muy fructífero para nosotros recibir esta información, ¿no? de los proyectos. Muy interesante. Claro que sí, maestro Elmer. Maestro Elmer, le voy a poner el reto de contarnos su proyecto en 3 minutos. Sobre todo haciendo como énfasis en el problema y cuál es su idea o solución o su objetivo central. Ya, muy bien. Esos 2 aspectos. Bueno, el título de nuestro proyecto, que fue muy, creo que nosotros recogimos así, ¿no? La información de ver esto, ¿no? Porque en nuestro problema habíamos considerado estudiantes con bajo rendimiento escolar debido al desconocimiento de técnicas de estudio, estrategias de comprensión lectora y escaso involucramiento de la familia, factores que influyen en sus niveles de logro. Las causas que había considerado: el desconocimiento de técnicas de estudio y estrategias de comprensión lectora, y como efecto, estudiantes con bajo nivel de comprensión lectora. Segunda causa: resistencia por parte de algunos actores educativos a desarrollar procesos de formación respecto a innovaciones educativas, y como efecto, enseñanza y metodología tradicional y poca motivación. La tercera causa: el escaso involucramiento de la familia en el acompañamiento de sus hijos, y como efecto tenemos estudiantes desinteresados en sus aprendizajes y desaprobados. Nuestro objetivo fue mejorar la comprensión lectora y la autonomía de los estudiantes de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Paita,
a través del método 3A para la gestión de sus aprendizajes. En la implementación de esta propuesta innovadora, se desea que en cada etapa el estudiante pueda desarrollar competencias y capacidades que le permitan desarrollar su autonomía, pues su rol es ser el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma que este método pues logre a través de actividades y estrategias en el área de comunicación, pues mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes, desarrollando sesiones innovadoras en estrategias y actividades que fortalezcan el hábito lector. Se plantearon 3 actividades, actividades de aprendizaje autónomo, actividades de aprendizaje con otros y actividades de socialización o síntesis de lo aprendido. Fueron las 3 actividades, bueno, y el cronograma, pues, y los responsables, que son los docentes del área de comunicación, involucrado a los estudiantes y también el personal directivo. Sí, eso es en cuanto a un resumen así expuesto. Hasta ahí, está bueno, maestro del flash. Me gustan mucho las actividades que ha planteado maestro, pero creo que aún hay mucha dispersión para definir tanto el problema como el objetivo. Ahí veo que constantemente se repite la parte de comprensión lectora. Entonces, si desean mejorar la comprensión lectora, creo que podríamos incluso colocar la competencia de lee, ¿no? La competencia de lee que puede involucrar, ¿no?, la comprensión lectora, pero también el acercamiento a la lectura. Siento que ha abordado mucho, ¿no?, que habla como de todas las competencias y capacidades de comunicación, pero recuerde que también está la parte de expresión oral, la parte de producción de textos, y sobre eso no se toca mucho. Luego estaba hablando también de la autonomía, pero ¿la autonomía para qué? La autonomía para leer, ¿qué tiene que ver la autonomía con la comprensión de textos, no? Y claro, luego hablaba como de la autonomía en las competencias de comunicación en general. Siento que está como aún muy disperso. Yo le sugeriría y le recomendaría que si quiere como aterrizar el proyecto, se centre en una sola cosa, ¿no? En un solo indicador. Dificultad de mis estudiantes para comprender lo que leen, o dificultad de mis estudiantes o mis estudiantes están por debajo del nivel de logro esperado en la competencia de leer diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Así podemos caracterizar el problema. Si es que quiere hablar de bajo rendimiento, yo no hablaría tanto de bajo rendimiento porque es como bajo rendimiento, conocimiento, no estamos ya como en esa fase, sino más en la fase de competencias. Entonces no se alcanza el nivel de logro esperado para su año o para su nivel en la competencia de lee, ¿no? Ese es mi problema, ¿no? No estamos alcanzando ese nivel de logro. Y ahí viene su objetivo central, que es plantear la propuesta. Las causas y los efectos me parecen buenos, yo creo que encajan bien ahí, pero habría como que pensar un poquito más. Me parece que hay un par de causas más. Y en la parte del objetivo central tiene que definir, ¿no?, qué opción tengo para solucionar que mis estudiantes levanten o solucionen las dificultades en lee. O si quiero reducirle más, a comprensión. Porque sus actividades, las 3 actividades que ha mencionado en conjunto, si las hace bolita, responden a solucionar este problema. Entonces, ahí hay un tema de redacción y de definición del problema y del objetivo central. Yo les sugiero que aborde por ahí, por una sola competencia o por comprensión lectora, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias. Listo, maestro Elmer, era algo que yo le tenía en deuda, así que con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias, maestros y maestras. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en estas 6 sesiones. Yo ya me tengo que retirar, pero finalmente, seguramente, digo yo, nos vamos a volver a encontrar en algún otro espacio, ¿no? Esperemos que pronto.
Un abrazo grande. Valeria, te doy el pase. Cuídense mucho.